Señores, este sábado se enfrentan Peñarol y Montevideo Wanderers por la tercera fecha del torneo intermedio en el Parque Viera. Andrés Matonte será el árbitro principal, Carlos Barreiro primer asistente, Ernesto Hartwig va a ser el segundo asistente, Andrés Martínez va a ser el cuarto árbitro, Antonio García y Pablo Jiménez van a estar en el VAR. Antes que nada, vamos a repasar cómo está el grupo de Peñarol en este torneo intermedio. La fecha 3 se juega este viernes, es decir, mañana. La Luz va a recibir a Danubio. El sábado, 12:30, River frente a Defensor Sporting, y a las 6 de la tarde en el Parque Viera van a jugar Wander frente a Peñarol, y el domingo Montevideo City Torque recibe a Boston River 5:30 de la tarde. Las posiciones en el grupo en la zona 1, Boston River 6 puntos. Atención, Boston River hasta el momento estaría jugando la final del torneo intermedio frente a Liverpool, Boston River tiene 6 puntos, 2 partidos ganados, 0 perdidos, 0 empatados, 5 goles a favor, 0 en contra. Defensor y Danubio tienen 4 puntos. River, que le ganó a Peñarol, tiene 3. La Luz, que le ganó a Peñarol, tiene 3. Es decir que resucitamos muertos nosotros, River y La Luz tienen 3 puntos ambos, y ambos le ganaron a Peñarol. Qué increíble. Montevideo City Torque tiene 1 punto. Montevideo Wander tiene 1 punto. Y Peñarol tiene 0. Es el único equipo de los 16 que tiene 0 puntos, que no ha hecho ni siquiera 1 punto, que no ha logrado un empate. Lastimosamente, esa es la realidad de nuestro club en la actualidad. Seguimos. La tabla anual está de la siguiente manera. Peñarol, increíblemente, está primero todavía. Peñarol tiene 34 puntos. Nacional se acercó, 33. Defensor Sporting, 29. Liverpool y Cerro Largo tienen 26. Montevideo Wander, 24. River, 23. Atención, porque River le ganó a Peñarol el domingo pasado, y si River no le hubiese ganado a Peñarol el domingo pasado, tendría 20 puntos y estaría en la posición 11. Es decir que River Plate está en zona de Copa Sudamericana gracias a la victoria que tuvo frente a Peñarol el domingo. Octavo, Boston River, 21. Y noveno, La Luz con 21. ¿Esto qué significa? Que si La Luz no le hubiese ganado a Peñarol, estaría en el puesto 13 hoy, con 18 puntos, ¿ok? Y porque le ganó a Peñarol, tiene 21 y está por diferencia de goles fuera de la zona de clasificación de Copa Sudamericana. Esto significa que levantamos muertos, señores. Muertos levantamos. Deportivo Maldonado también tiene 21. Danubio tiene 19. Racing Club de Montevideo y Cerro 18. Montevideo City Torque junto con Plaza Colonia tienen 17. Y Fénix tiene 14. Vamos al historial, ¿qué les parece? Vamos al historial entre Peñarol y Wanderers. ¿Cómo les ha ido Peñarol a Carboneros y a Bohemios? En los últimos 20 años, ya lo expliqué la semana pasada. ¿Por qué de los últimos 20 años? Primero, porque hay una gran diferencia entre fútbol de los últimos 10, de los últimos 20 y de los últimos 30. Y la razón principal es porque tengo una base de datos que fue creada por mí con información oficial de los últimos 20 años, porque desde el 2003 veo a Peñarol. O sea, lo veo desde antes, algunos partidos, pero desde 2003 que veo a Peñarol de forma racional. Entonces tengo una base de datos creada de los últimos 20 años. Y de los últimos 20 años, Peñarol y Wander jugaron 41 partidos. 21 partidos ganados para el Club Atlético Peñarol, 9 partidos empatados, 11 partidos perdidos. ¿Ok? Hay una paternidad ahí media pequeña entre Peñarol y Wanderers en los últimos 20 años. 21 partidos ganados para Peñarol, 11 para el Montevideo Wanderers. 59 goles a favor, 44 en contra para el Club Atlético Peñarol. El último partido entre Peñarol y Wanderers fue hace poquito. El 13 de mayo del 2023, Peñarol 1, Wander 1. El torneo de apertura en el campeón del siglo, gol de Seba Rodríguez de penal para Peñarol, Nicolás Fonseca a los 68 minutos. Ese partido, el último que jugamos, que fue el final, el cierre, mejor dicho, del torneo de apertura, Peñarol jugó con Thiago Cardoso en el arco, Hernán Menose, Pedro Milans, Jonathan Rack y Lucas Hernández, Bruno Bentancor, Sebastián Rodríguez, Diego Roland, Máximo Alonso, Rodrigo Sarabia y Matías Arezo. Yo recuerdo ese partido entre Peñarol y Wander, que el primer tiempo de Peñarol había sido increíble. No sé si recuerdan. Había sido increíble cómo había jugado Peñarol. Ofensivo, le había salido todo. Increíble partido. Después, Alfredo Arias se mandó sus cambios inentendibles, incomprensibles, y Wander se vino arriba y no lo ganó porque no tuvo misericordia. Wander jugó con Mauro Silveira en el arco, Ismael García, Gonzalo Camargo, Emiliano García, Juan Manuel Acosta, ex Peñarol, Nicolás Fonseca, Kevin Rolón, Francisco Cerro, Nicolás Albarracín, ex Peñarol, Bruno Beglio y Facundo Milán. Ese ha sido el 11 de Wander para enfrentar a Peñarol en el 1-1 del torneo Apertura. La última derrota de Peñarol frente al Montevideo Wanderers fue el 30 de agosto del 2020 por el torneo Apertura, también en el campeón del siglo. Wander 2, Peñarol 0. Goles de Rodrigo Pastorini y Jonathan Barbosa el 30 de agosto del 2020. Ese partido, Peñarol jugó con Kevin Dawson en el arco. ¿Lo extrañan a Kevin Dawson? Kevin Dawson en el arco. Los últimos partidos de Kevin Dawson no han sido buenos. Giovanni
González, ¿cómo lo extrañamos a Giovanni González? Gary Cajelmacher, ¿cómo extrañamos a Gary Cajelmacher? Rodrigo Abascal, Joaquín Piquerés, ¿cómo extrañamos a Piquerés? Cristian Badox, que fue sustituido por Agustín Álvarez. Walter Gargano, que fue sustituido por el Cebolla Rodríguez. Jesús Trindade, otro que extrañamos bastante, fue sustituido por Facundo Pelistri. Facundo Torres, Terans y Cisco Jiménez, que fue sustituido por Matías Britos. Peñarol era dirigido por Diego Forlán. Y atención Wanderers, Wander no ganó 2-0 ese partido. Jugó con Ignacio Arrobarena en el arco, Lucas Couto, Gastón Bueno, Darwin Torres, Lucas Morales, Jonathan Barbosa, Adrián Colombino, Bruno Beglio, Ignacio Lores, ex Peñarol, Rodrigo Pastorini y Maximiliano Pérez, dirigidos por Mauricio Larriera. ¿Qué te parece? Mauricio Larriera dirigía a ese Wander que nos ganó 2-0. La mayor derrota frente al Montevideo Wanderers, 5-1. Fue la mayor derrota ante el equipo de Bohemio. Fue el 14 de junio del año 2006, torneo clausura en el Estadio Centenario. El gol para Peñarol lo hizo Walter Guglielmone. Los goles para Montevideo Wanderers fueron de Diego Chávez, Junior Aliberti por 3 y Claudio Dadomo de penal. Victoria de Wanderers 5-1 en ese 2006 que fue espantoso. Espantoso. No sé si recuerdan ese Peñarol 2006. Espantoso. Les voy a mostrar cómo jugó Peñarol ese partido. En el arco, Juan Ovelar, Luis Núñez, Garotinho, ¿se acuerdan de Núñez? Darío Vera, Darío Flores, Serafín García, Diego Rodríguez, Fernando Fadewil, Maximiliano El Pipi Baxter, Omar Pouso, Walter Guglielmone y Nicolás Vinieri, que hoy es entrenador, Qué cuadro pedorro que teníamos en el 2006. Qué cuadro pedorro teníamos en el 2006. Ovelar era bueno, en el arco. Garotinho Núñez, ya estaban las últimas. Darío Vera no me acuerdo. Darío Flores, Serafín García, que ya estaban las últimas también. Tenía 30 años ahí. Diego Rodríguez, Fernando Fadewil, Maxi El Pipi Baxter, que era bueno también, Pero bueno, siempre cuando sos bueno y sos juvenil y una mala temporada te mancha, te arrasa y marchás. Omar Pouso, Walter Guglielmone y Nicolás Vinieri. Ese fue el 11 que puso Peñarol en una derrota durísima frente al Montevideo Wanderers en el Estadio Centenario 5-1. Mirá cómo jugó Montevideo Wanderers. Algunos nombres te van a sonar. Fernando Muslera en el arco. 19 añitos tenía Muslera ahí. ¿Qué te parece? Leonardo Rachid, Gerardo Alcoba, que después jugó en Peñarol. Juan Alves, que creo que jugó en Peñarol Juan Alves también. Claudio Dadomo, Mario Álvarez, que fue el 5 del Peñarol del 2008 con Mario Saralegui. Gabriel Alcoba, Víctor Fagundes, Franco Junior Aliberti, Jonathan Charquero y Diego Chávez. Ese fue el 11 del Montevideo Wanderers. Martín dice, Walter Guglielmone es el hermano de Cavani. Es cierto. En el 2006 no fue que empezamos menos 16 puntos. No, Nico, menos 12. Que fue cuando hubo el problema con el muchacho de Cerro que asesinaron. El Pipi Baxter se retiró ya, dice Johnny Beto. La verdad que era bien pedorro ese equipo. Ustedes no saben cómo yo lloraba ese año. Yo tenía 16 años, lloraba. Literalmente lloraba. Era impresionante. Después, ese año nos comimos 7-2 con Danubio. No sé si recuerdan. Continuamos con las estadísticas. La mayor victoria de Peñarol frente a Montevideo Wanderers en los últimos 20 años fue Peñarol 5, Wander 1. El 13 de mayo del 2012 por el torneo clausura en el Estadio Centenario. Los goles para Peñarol: Fabián El Lolo Stoyanov por 2, Luis Aguiar, Rodrigo Mora y Santiago Silva para el equipo de Peñarol y Richard Mercado para Wanderers. Atención, atención, el equipo que formó Wander, te va a gustar, lo vas a disfrutar. Así jugó Peñarol, primero con Peñarol: Leandro Yelpi en el arco, Juan Albín, Alejandro González, Carlos Valdés y Darío Rodríguez. Luis Aguiar, sustituido por Joao Pedro. ¿Se acuerdan Joao Pedro? Qué jugadorazo. Marcel Novik, Sebastián Cristóforo, Fabián El Lolo Stoyanov, que fue sustituido por Jorge Zambrana, Rodrigo Mora y Marcelo Salayeta. No era un mal cuadro ese, Técnico de Peñarol era Jorge El Polilla da Silva. Atención Wanderers, miren cómo jugó Wanderers. Sebastián Britos en el arco, Jonathan Sandoval, que también fue jugador de Peñarol, Alejandro Lago, que también fue jugador de Peñarol, sustituido por Hernán Menose, que también fue jugador de Peñarol, Marcelo Méndez, Malaquías da Silva, Diogo, también fue jugador de Peñarol, Juan Ramón Curbelo, Santiago Martínez, Maxi Rodríguez, Antonio Pacheco, el Chapita Blanco y Richard Mercado. Y el entrenador era Alfredo Arias. ¡Qué bien! 5-1 le ganamos a Wander y el técnico era Alfredo Arias. ¡Qué rico, señores! Un año atrás veníamos de jugar una final de Libertadores, dice Andrés. Así es. Johnny Beto dice, Joao Pedro en compañero de Nández y capitán del Cagliari hasta hace poco nacionalizado italiano. Exactamente. Cristóforo ahí corría, dice Guillermo Rosa. Le ganamos a Alfredo Arias. Bien ganado. 5-1. Después él se sacó la bronca de esa derrota haciendo el desastre que hizo en Peñarol. A ver, seguimos. Una vez sola jugó Peñarol frente a Wander por torneo intermedio. Fue el año pasado,
pasado, el 16 de julio del 2022, en el Parque Alfredo Víctor Viera. Fue 3-3. Recuerdo que creo que en la última jugada Bentancur empató para Peñarol, si no perdíamos frente a Wander también. Rubén Bentancur, triplete, hat-trick para Peñarol. Cristian Bravo, Diego Hernández y Agustín Santurio los goles para el Montevideo Wanderers. 3-3 fue ese partido. Peñarol jugó con Kevin Dawson en el arco, Hernán Menose, Agustín da Silveira, Ezequiel Busquets y Jairo O'Neill, Damián Musto, Pablo Cepelini, Nicolás Rossi, Agustín Álvarez Martínez, Ignacio La Quintana y Rubén el alérgico Bentancur. Ese fue el 11 de Peñarol, dirigido por Mauricio Larriera. El 11 de Wander fue Mauro Silveira en el arco, Juan Aguirre, Jonathan Lacerda, Juan Acosta, Emiliano García, Diego Hernández, Emiliano Telechea, Bruno Beglio, Kevin Rolón, Cristian Bravo y Agustín Univaso. El técnico fue Daniel Carreño. Ese fue el único partido por torneo intermedio entre Peñarol y el Montevideo Wanderers. Este sábado no tenemos entrenador. El entrenador que va a dirigir a Peñarol supuestamente va a ser Juan Manuel Olivera, que es el interino.